Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Gracias, amigos televidentes, por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, por Canal 13, nuestro canal. Estamos en el despacho de la embajadora Sadalina González, quien representa a México en nuestro país. Embajadora, una vez más, muchísimas gracias por estar en Canal 13. Muchísimas gracias a ustedes por estar conmigo este día. Embajadora, ¿cómo han venido evolucionando las relaciones Costa Rica-México? Y básicamente, ¿cuál ha sido o cuáles son las últimas noticias que nos tiene en relación a los dos países? Bueno, como ha sido de manera continua, las relaciones con México continúan siendo excelentes y con una evolución también continua en el tiempo y continua en el espacio. Usted sabe muy bien que Costa Rica es un país que a México le interesa muchísimo, es un país que es hermano de nosotros y así lo consideramos y así lo ha repetido en diversas ocasiones el presidente de México, Calderón. Para nosotros, Costa Rica representa un ejemplo en muchos aspectos, ¿no? Entre ellos en la civilidad que tiene, en la manera en la que se comportan en general y también para nosotros el cariño que tienen a los mexicanos. Embajadora, una de las cosas que más se oye cuando uno habla en relación a México es el tema comercial, TLC Costa Rica-México, y luego el tema de todas las políticas que están teniendo los dos países para una lucha conjunta en contra del narcotráfico y del crimen organizado. Sobre esos dos temas, embajadora, en el tema básicamente comercial, ¿cómo están las cosas? Creo que se revisó el TLC Costa Rica-México y se amplió en algunos productos. Sí, en efecto, el aspecto comercial entre México y Costa Rica sigue siendo un aspecto de gran importancia y el año pasado, en 2010, que es la última cifra que nosotros conocemos, tuvimos un comercio de 1.240 millones y cada año ese comercio se va incrementando entre los dos países. Respecto a la revisión que se hizo del TLC, México acordó con los países centroamericanos que se hiciera un solo TLC en lugar de que tuviéramos 5, considerando de que de esta manera sería más efectivo y sería muchísimo mejor para nuestros países. Fue entonces que se procedió a esa revisión y se alcanzó un TLC único, que ahora está en proceso de ratificación para que entre en funcionamiento. En ese TLC, en el caso de Costa Rica, se ampliaron algunos sectores, como fue la cuota de leche, que era muy importante para ustedes, como fue también la cuota del azúcar, que también era muy importante para ustedes, y también otros asuntos que sería muy largo mencionarlos, como es el asunto del comercio. Por otro lado, también, en cuanto se refiere a las cuestiones de seguridad, nosotros, desde que la señora presidenta, doña Laura Chinchilla, tomó el poder, el presidente de México, en la primera reunión que tuvo con ella, con ese motivo, visitando para estar aquí ese día que recibía el poder del presidente Arias, tuvimos una reunión en la que se mencionó la importancia que para México tiene Costa Rica y la preocupación que nosotros teníamos de los problemas de seguridad que se estaban dando. ¿Por qué tenemos estas preocupaciones? Las tenemos porque Costa Rica es un país pacífico, es un país que tiene instituciones pequeñas, no de gran relevancia en cuanto a materia de seguridad se refiere y en cuanto a policía, por ejemplo. ¿Por qué no la tienen? Porque no la necesitaban.
Entonces, eso hace que este país sea un país hasta cierto modo frágil, como se llama normalmente un caldo de cultivo, en el que pueden instalarse toda una serie de grupos delictivos. Eso es lo que principalmente nos preocupa. Y lo estamos comprobando. El crimen organizado está ya instalándose en Costa Rica, desde luego a escala menor a la que tiene, por ejemplo, en México. También el narcotráfico específicamente. Costa Rica se está volviendo un país de almacenaje y de paso. Y al mismo tiempo, y desafortunadamente, hay aquí narcomenudeo. Antes la población costarricense no era una población que utilizaba la droga y ahora la empieza a utilizar. Ahora, embajadora, cuando uno analiza el tema en relación a México, pues obviamente uno no quisiera llegar a las condiciones en que a las que ha llegado México. Pero me decía el embajador de Colombia, y con esto nos vamos a la pausa, que a él lo que le preocupa es que Colombia empezó como empezó Costa Rica. A menor escala todo, y de un momento a otro se salió de las manos, ¿verdad? Y eso es lo que espero yo, que con la ayuda de México y en general con la ayuda de todos los países de la región y sobre todo de Estados Unidos, que es el que yo considero debería de prestarle más atención y preocuparse más por este asunto, no llegar a los niveles de violencia que tuvo Colombia o que está teniendo México en este momento, ¿verdad? Yo pienso que eso, embajadora, es una llamada de atención. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos conversando con la embajadora de México sobre las relaciones entre Costa Rica y México. Ya volvemos. Hotel Villa Surquí. Su hotel de montaña le ofrece el mejor ambiente para descansar, un lugar ideal para sus viajes de negocio o placer, fiestas de aniversario y matrimonios, 15 años y todo tipo de actividades sociales. Le organizamos sus reuniones de negocios y le ofrecemos el servicio todo incluido. Nuestros teléfonos 2268-8856 y 2268-7429. O visítenos en nuestro sitio web www.hotelvillasurquí.com. Si dice que vio este comercial en el programa Horizontes de Canal 13, le aplicamos un descuento. MAVE presenta el nuevo sistema Aqua, que con su innovador infusor genera corrientes delicadas y fuertes, logrando un perfecto balance entre limpieza y cuidado. Nueva Aqua de MAVE, redefine el lavado. MAVE, la marca de la multimujer. ¿Sabías que una lavadora puede gastar 200 litros por lavada? Solo con Aquasaver de MAVE ahorras hasta 120 litros, que equivale a lo que tu hija beberá durante 68 años. Pedro siempre quiso vivir en una calabaza. Siempre me han gustado las verduras. Desde chiquillo, yo prefería los tazones de ensalada que me hacía mi mamita. Uy, qué rico. Siempre me han gustado las yucas, las papas, las calabazas. ¿La calabaza es una fruta o una verdura? Pues yo no sé. La cosa es que yo siempre quise una casa en forma de calabaza. Si le dijimos sí a Pedro, le decimos siempre sí a su proyecto de construcción. Restaurante Cuchara Oriental, el lugar ideal para disfrutar de la exquisita y más auténtica gastronomía de la cocina china. Estamos ubicados en San José, entre avenidas 16 y 18, frente al parque Los Mercaditos, sobre el Paseo de los Estudiantes. Los invitamos a que vengan y disfruten nuestra comida tradicionalmente china. Tenemos sopa de buche, mariscos en nidos, camarones en sal y pimienta, costillas tiro mariposa, pescado sin espinas en salsa agridulce y salteado especial de la casa. Le organizamos sus actividades sociales al mejor estilo oriental. Los esperamos aquí en Cuchara Oriental. Nuestros teléfonos 2222-3662 y 2222-3648. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la embajadora de México, Sadalinda González, conversando, embajadora, sobre temas de la relación binacional Costa Rica-México. Una de las cosas
embajadora, que yo siempre le pregunto a todos sus colegas, es el hecho de cómo nos visualizan como país y cómo ven el futuro de Costa Rica. Yo sé que como embajadora usted tiene que tener prudencia al hablar, digamos, de la situación interna de Costa Rica, pero una de las cosas que a mí más me preocupa, embajadora, como costarricense, es hacia dónde nos encaminamos como país. No solamente en el aspecto político-ideológico, que la verdad es que para mí eso no es tan relevante, sino más bien cómo nos visualizan a futuro como país desarrollado, como país ecológicamente sostenible, como un país que se sigue viendo y se sigue vendiendo, porque la marca Costa Rica se sigue vendiendo positivamente en todo el mundo. La gente dice Costa Rica y lo ven a uno desde el punto de vista positivo. Pero cuando uno, embajadora, a veces sale de Costa Rica y vuelve y se da cuenta del desastroso estado en que están las carreteras, del desastroso estado en que está la Asamblea Legislativa en este caso, de que no pasa nada. ¿Cómo nos visualizan ustedes, los mexicanos, a nosotros? Este es un buen país, embajadora, todavía para invertir. Y le digo esto para ya caer en la pregunta. Los inversionistas mexicanos, acá hay mucha empresa mexicana, cuando vienen acá a la embajada y le dicen, mire, embajadora, cuéntenos, ¿vale la pena, no vale la pena, es riesgoso? ¿Cómo nos visualizan ustedes a nosotros? Bueno, Costa Rica para México aún sigue siendo un país en el que nos interesa a nosotros invertir. Como usted bien lo ha dicho, hay ocasiones en que consideramos a Costa Rica que no está desarrollándose de la manera acelerada que otros países o de la manera acelerada que quisieran ustedes mismos. Para eso, pues, hay que tener un poco de confianza, ¿no? Y hay que tener un poco de tranquilidad, por un lado. Y por otro lado, pues hay que pedirle al gobierno que haga y trabaje de una manera más acelerada para que este país no se quede atrás, sino todo lo contrario. Para México, Costa Rica y nuestros inversionistas, sigue siendo un país importante. Sigue siendo un país importante porque los capitales que vienen a Costa Rica todavía tienen seguridad. Por eso nuestro comercio con ellos, con México y Costa Rica, sigue aumentando constantemente. Hay ahorita deseos de empresas muy grandes como es la empresa ICA, que es de infraestructura y que desea tener con Costa Rica una relación mucho mayor a la que tiene, que podemos decir también que es mínima. ICA ya tiene aquí unas oficinas que todavía no son muy grandes, pero que con el tiempo serán unas oficinas de gran relevancia en este país. ICA ha ofrecido el construir el segundo nivel de las vías de comunicación aquí en Costa Rica. Ha ofrecido también que se construyan carreteras en Costa Rica con la tecnología más actual y al mismo tiempo viendo hacia el futuro. También tienen gran interés en apoyar y ayudar de la mejor manera en la construcción de las cárceles, que creo que también es un tema que interesa mucho a este gobierno y que es parte del desarrollo de un país. Ellos están dispuestos a venir a invertir en el momento que se considere más apropiado. Están totalmente abiertos. Entonces solo queda al país, al gobierno costarricense, dar el sí. Ahora, embajadora, cuando uno escucha la posibilidad de que empresas como esta que usted menciona se interesan en ampliar la red vial del país y construir, digamos, el segundo nivel de la circunvalación, uno como costarricense se siente pues con ganas de decirle que sí, ¿verdad? Y de ver esas obras que tengo entendido cuestan miles de millones y que el gobierno no tiene la capacidad para poder hacerlas. Pero
Cuando en México se dan ese tipo de ofrecimientos, embajadora, por ejemplo, cuando hay empresas que le dicen al gobierno mexicano que son obras públicas por concesión, el tema de la obra pública por concesión funciona en México, las empresas si no cumplen se ven sometidas a la ley en México. Le digo esto porque aquí en Costa Rica pasan cosas tan raras, ¿verdad? De que empresas vienen, construyen, con el primer invierno se caen las obras y el gobierno como que no. Esto lo digo yo, embajadora, como costarricense, porque es frustrante para uno ver cómo se gastan miles y miles y miles de millones de dólares, porque ya no son ni siquiera colones, en ver que se hacen las cosas 4 y 5 veces, o la hace una empresa privada y después tiene que venir el gobierno a repararlo. El tema, por ejemplo, del famoso puente de la Platina, que dicen que con lo que se ha gastado se pudieron haber hecho hasta 3 puentes parecidos a ese. Entonces, en México, ¿cómo funciona? ¿Es eficiente el tema de obra pública por concesión? Sí, definitivamente es muy eficiente el tema de obra pública por concesión, porque tenemos leyes que se tienen que cumplir y son leyes muy estrictas. En este momento en México se está construyendo el segundo piso de lo que nosotros le llamamos el periférico. Es una obra inmensa. Bueno, cuando uno llega y se para en uno de los pilones, no puede creer que se pueda estar poniendo pilones cada 40 metros de ese tamaño que tienen. Y recientemente se cayó uno de ellos al estarlo construyendo. Y fue pues una falla que hubo, pero inmediatamente surgieron todos los mecanismos que se tienen para repararla no solamente materialmente, sino para cumplir con todas las obligaciones que se tienen. Y nosotros, en el caso de México, precisamente, cuando trabajamos aquí en Costa Rica, nos sometemos a una legislación estricta y cumplimos con todas las obligaciones que nosotros debemos de tener como inversionista en ese país. Aquí entra también el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio tiene toda una serie de cláusulas que son obligatorias de cumplimiento, y si esas cláusulas no se cumplen, se van a las instancias nacionales de los países que forman parte de ese tratado, y de no lograrse nada, se va también a las instancias internacionales para que se cumpla con el acuerdo, con la obligación que se dio en algún momento. El tema de la corrupción se ha venido combatiendo mucho en México, se está trabajando para que, he oído al presidente Felipe Calderón decir que su gobierno va a trabajar en lo que le resta, atacando mucho la corrupción. ¿Es Costa Rica, embajadora, un país confiable como país, o les preguntan a ustedes, los inversionistas, sobre el tema de la corrupción? Es un país confiable todavía, pero los inversionistas no dejan de preguntarnos a nosotros sobre el tema de corrupción. Las inversiones que México hace en este país son inversiones de gran envergadura, y una de las obligaciones que tenemos nosotros en una embajada es precisamente presentarles sobre la mesa a todos aquellos grupos que quieren tener inversiones en Costa Rica la realidad que existe. Desde luego que aquí existe la corrupción, está plenamente reconocido, pero no es una corrupción todavía que pueda tener el grado de corrupción que tienen otros países. Lo que se tiene que hacer es combatirla desde ahora, para que no llegue a ese grado de corrupción que tienen países, desafortunadamente, como el mío, como lo ha declarado el presidente Felipe Calderón. Ya volvemos, estamos con la embajadora de México, la señora Saralinda González. La nueva botella Ecoflex nos ayuda a cuidar el planeta reduciendo las huellas de carbono con solo 3 simples pasos. Vas por una alpina Ecoflex, la disfrutas y le das la vuelta. Y así aportas tu granito de arena para ayudar al planeta. Eso sí, no olvides que para completar el proceso de reciclado, debes depositar el envase en el recipiente adecuado. A mí me mueve cuidar el planeta. ¿Y a vos?
El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Cuando yo reciclo, tú aprendes. Ella sonríe. Él respira. Ellos crecen. Ellos sobreviven. Y nosotros cambiamos. Para hablar de bienestar, hay que pensar en todos. A partir de ahora, todos los panes Bimbo vienen en empaques degradables, 100% amigables con el medio ambiente. Tus hijos son tu reflejo. Dales un buen ejemplo. Alimentalos con Maseca. 100% puro maíz, enriquecido con hierro y fortalecido con vitaminas. Comida que no solo es rica, sino práctica y nutritiva. Maseca, el mejor maíz de esta tierra. El descanso de usted y su familia es prioridad para nosotros. Por eso, dese el placer de sentir el verdadero confort en un colchón Celter. Fabricados en Costa Rica bajo estándares internacionales con distintos niveles de soporte, confort y acoginamiento, hacen de cada uno de ellos piezas perfectas para su descanso. Visite cualquiera de nuestras tiendas en San Pedro, Escazú o Heredia o nuestros distribuidores autorizados en todo el país y pruebe el sistema de descanso que más se ajusta a sus necesidades. Colchones Celter, líder en sistemas de descanso. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Estamos en la parte final de este especial dedicado a México con la embajadora Saladina González. Embajadora, desafortunadamente para Costa Rica, pronto usted termina su gestión aquí como embajadora. ¿Qué es lo más, digamos, qué es lo más bonito, embajadora, que tuvo usted como representante mexicana acá? ¿Y qué quisiera usted para Costa Rica? Y ojalá, embajadora, que dentro de unos años pueda venir ya en calidad de turista y se encuentre quizás cosas mejores de las que ha podido ver. Pero siempre en esto, embajadora, hay lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cuál ha sido su experiencia en nuestro país? Bueno, yo quiero decirle que yo he tenido una gran experiencia en este país. Es un país que a mí me recibió muy bien. Es un país en el que yo constaté el cariño que tienen para los mexicanos y para mi país. Es para mí muy grato la admiración que ustedes tienen también por México y el agradecimiento. El agradecimiento es algo que no se encuentra en muchos lugares y menos se expresa. Y ustedes agradecen mucho a México, principalmente el hecho de que en una época que aún cuando continuamos haciéndolo ya no es tan necesario, puedan haber ido tantos costarricenses a México a estudiar y que se hayan formado allá. Posteriormente vinieron a engrandecer este país y a ser formadores. Ahora ustedes requieren menos de ese éxodo hacia México para prepararse, pero nosotros seguimos apoyándolos y ese agradecimiento es uno de los aspectos más importantes que yo llevo en mí. Desde luego que yo les aseguro a ustedes y aseguro a los televidentes que yo vendré a Costa Rica posteriormente para conocer otros lugares que no tuve tiempo de conocer. Su país es maravilloso por los lugares que nos ofrece, por su naturaleza,
por los animalitos que yo tanto amo. Y yo espero que cuando venga, esas expectativas que usted ha mencionado se estén llevando a cabo y yo vea un país todavía más desarrollado. Y embajadora, ¿habrá alguna posibilidad de que usted influya para que México le permita a Costa Rica ir al Mundial? Para que usted diga a ver si nos pueden ayudar ahí, que no nos saquen de la eliminatoria. Pues eso va a ser muy difícil, porque también México tiene que luchar por quedar en uno de los lugares y no ser eliminado. Embajadora, ya para finalizar, Costa Rica se aspira a ser el primer país carbono neutral en el 2021. Así es. Y para eso está trabajando con el resto de la comunidad internacional y sobre todo con el tema de las empresas aquí en Costa Rica. ¿Ha habido algún tipo de conversación, de negociación para que todas las empresas mexicanas que quieran venir a Costa Rica vengan con una filosofía de apoyar la carbono neutralidad del país? ¿México conoce de esta política costarricense? ¿Cree usted que sea factible? Desde luego que México conoce de esta política costarricense, la ha adoptado también y, por ejemplo, nosotros, uno de los compromisos que adquirió el presidente en la COP16 que se llevó a cabo en México precisamente, en Cancún el año pasado, se comprometió a que todos los focos para la luz fueran focos que tuvieran, de los que gastan menos energía. Y llevamos una campaña para tal efecto, cambiando los focos que tenemos por focos de esta naturaleza, que nos ayudarán también a reducir el gasto de energía y por ende el de gas carbono, ¿no? También hemos adoptado, igual que Costa Rica, algunos otros aspectos que nos permitirán a lograr ese fin. Costa Rica está a la vanguardia de esto. Ustedes tienen toda una serie de proyectos que ya están caminando, como es el de la piña, la transformación de la piña, como es el de el gasto eólico, ¿no? Que la energía sea obtenida a través de esas fuentes renovables. Y nosotros estamos tratando de hacer lo mismo. En México y Costa Rica están trabajando muy de cerca en este aspecto. Pues, embajadora, desearle lo mejor a usted, agradecerle una vez más todo el cariño que usted le ha profesado a Costa Rica y las buenas voluntades para las buenas relaciones entre los dos países. Yo normalmente, embajadora, me despido con un fuerte apretón de manos con sus colegas, pero esta vez, embajadora, a nombre del equipo de Canal 13, del programa Horizontes y sobre todo de todo el pueblo de Costa Rica, quisiera despedirme con usted con un buen abrazo, embajadora, en representación de los dos países. Le deseo lo mejor, embajadora, y que pues tenerla nuevamente aquí en Costa Rica como turista. Claro que sí, Denise, yo te agradezco a ti, siempre tu amabilidad y el cariño que me has expresado. Agradezco a tu equipo con el que siempre hemos trabajado y agradezco a los televidentes por su amabilidad durante mi estancia aquí. Los admiro y volveré a estar con ustedes. Buenas noches, nos vemos el jueves, como de costumbre, por Canal 13. Hasta luego, embajadora. Hasta luego.